tiebacks o pantallas ancladas activas. ¿En qué consisten las pantallas ancladas? ¿Por qué se dice que son activas? ¿Cómo funcionan? Veamos. Referencias básicas sobre el tema de tiebacks o pantallas ancladas. La referencia más importante es la Geotechnical Engineering Circular Number 4, o sea, la circular de geotecnia número 4 de la FHWA de los Estados Unidos. Ground Anchors and Anchorage System, del año 1999, relativamente antigua, pero muy completa, y prácticamente se crearon con esa publicación las pantallas ancladas activas. Hay otra publicación del año 2001, State of the Practice in the Design of Tall, Stiff and Flexible Tieback Retaining System, del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Esta referencia complementa la referencia de la FHWA. Dos referencias en el idioma español. Primero, el Ministerio de Fomento de España tiene una guía para el diseño y ejecución de anclajes al terreno. Y hay una publicación de un profesor venezolano, Manual de Anclajes en Hogas de Tierra, de Roberto Navarro. Por favor, entren a internet y bajen estas 4 publicaciones. Con las 4 publicaciones ustedes tienen un gran conocimiento sobre tiebacks o pantallas ancladas activas. Hay otra referencia que es de Egipto, de Ain Shams University, Sayed Mohamed El Sayed Ahmed. State of the Art Report, Deformations, habla de las deformaciones en las pantallas ancladas. Igualmente, ustedes encuentran en internet una gran cantidad de publicaciones sobre tiebacks o pantallas ancladas. La mayoría de ellas en idioma inglés, pero también hay mucha referencia en idioma español. Anclajes. Los anclajes son parte de una gran familia de tecnologías, las cuales tienen varios conceptos y elementos en común. Están las anclas pasivas, que también lo llaman nails o clavos. Están los micropilotes que trabajan a tensión. Los micropilotes funcionan también como anclajes en muchos casos. Las anclas pretensionadas, que son las anclas activas. Una familia completa de anclajes. La diferencia entre si es activa, si es pasiva, si es micropilote, si es anclaje, a veces no es muy clara la diferencia. Y esto presenta a veces confusiones, pero olvidémonos de la forma y vayamos al concepto. Todos estos sistemas tienen conceptos similares, tanto las activas como las pasivas, como los micropilotes. Hablando de anclajes activos, o sea, tiebacks. Los anclajes activos son elementos estructurales, primero, son estructurales.
Típicamente son tendones o varillas inyectadas. O sea, se perfora, se mete un refuerzo y se inyecta y luego se tensiona. Estos elementos de refuerzo transmiten cargas desde el suelo en superficie a la roca o a un material bien duro a profundidad. Y al tensionarlo, se transmite la fuerza. Generalmente se le utiliza el término de tieback, que es su término en inglés. Pero también hay un término importante, tie down. Tieback es tie back, hacia atrás. Tie down es tie down, hacia abajo. Se diferencia el tie down del tie back en que el tie back va inclinado subhorizontal para servir como estructura de contención y el tie down va vertical hacia abajo para resistir cargas de levantamiento de un elemento estructural, de un puente, de un túnel, de una represa, de una presa. Tie back lateral, tie down hacia abajo. Ambos funcionan, ambos son anclas activas tensionadas. Se dice que son pretensionadas, ese término, si es pretensionado o postensionado, aquí no es muy claro en este caso de estabilidad de taludes. Las anclas son elementos a tensión. O sea, el anclaje es un elemento estructural dentro del suelo, el cual ejerce una fuerza de tensión. Se utilizan para equilibrar fuerzas, para estabilizar taludes, para sostener pantallas, sostener muros, para aumentar los factores de seguridad, para evitar volcamiento de elementos estructurales. Los tie downs, los tie backs, tienen mucha utilidad, tienen gran utilidad en obras de ingeniería civil. Se perfora, se coloca un refuerzo, se inyecta lechada para formar un bulbo, se coloca una zapata en superficie y se tensiona con un gato hidráulico. Se perfora, en la perforación se coloca un refuerzo, luego se inyecta lechada de cemento para formar un bulbo, se coloca una zapata en la superficie para sostener el ancla y luego se tensiona con un gato hidráulico. 5 pasos en la construcción de un anclaje activo. Entonces tenemos una perforación. Dentro de la perforación tenemos un anclaje, un bulbo inyectado en la parte interna del anclaje, al final del anclaje, una longitud libre, una zapata y un cabezal o cabeza en la cual se colocó una carga de tensionamiento con un gato. O sea, un anclaje activo es un elemento estructural. Ten en cuenta que es un elemento estructural, el cual transmite una carga de tensión a un manto a profundidad. O sea, a profundidad hay un bulbo de cemento, de lechada de cemento, unido al suelo, a un suelo que tiene que ser duro o competente, o roca, que es la que soporta el bulbo y permite que podamos tensionar el anclaje. ¿Cómo se tensiona?
con un gato hidráulico. Se aplica una carga con el gato a un tendón o una varilla de acero que está colocada dentro de la perforación que tiene un bulbo. Se transmite la carga del gato al bulbo. O sea, el bulbo actúa como un soporte interno. Y sobre la superficie del terreno, una zapata o una pantalla de concreto, ahí colocamos nosotros el gato y tensionamos para colocarle carga. Las anclas activas se les coloca carga, o sea, se les aplica carga con un gato hidráulico. Al aplicar la tensión al refuerzo, ojo muy bien, usted aplica tensión al refuerzo, tensión al refuerzo. Eso genera una fuerza de compresión sobre la pantalla en la cual tenemos nosotros el gato. Y esa fuerza que nosotros colocamos con el gato se transmite a través del anclaje al bulbo y la pantalla empuja el suelo hacia adentro. O sea, en el fondo hay un bulbo en un material rocoso, en un material duro, en un material competente. Nosotros inyectamos ese bulbo. Hay un refuerzo. Le colocamos tensión al refuerzo con un gato y con eso estamos empujando el muro hacia adentro. El mecanismo básico de un tie-box, de un anclaje, consiste en transferir las fuerzas de tensión aplicadas por el gato hacia el interior de la masa del terreno, aprovechando que en el fondo hay un bulbo, hay una roca, hay un material duro donde está anclado el bulbo. La fuerza realmente la hace el bulbo, que es la que está sosteniendo adentro. Nosotros la fuerza se la aplicamos con un gato. Y el ancla transmite la tensión desde la superficie donde tenemos el gato sobre una zapata o sobre una pantalla y transmite esa fuerza al bulbo. Ya tenemos el bulbo, un refuerzo y una fuerza que nosotros colocamos con un gato. Generalmente se colocan varillas o tendones de acero dentro de perforaciones realizadas con un taladro. Se inyecta lechada en la parte interior para formar un bulbo. Se esperan que se fragüe ese cemento, se funde una zapata o una pantalla, se coloca un gato y se tensiona. O sea, el bulbo de lechada es un elemento muy importante. El bulbo debe estar adentro de muy buen material, en un material resistente que le evite que el bulbo se salga. ¿Qué ventajas tienen las anclas pretensionadas? Requieren poco espacio para su construcción. Se pueden colocar cargas orientales de gran magnitud, a veces cargas de miles de toneladas, pero no es típico. Generalmente las cargas no son mayores de 50 toneladas por cada ancla. Generalmente no requiere la pantalla una cimentación en el pie, por lo que está tensionada, está soportada hacia adentro. Son rápidas de construir, usted hace un anclaje en mediodía y no requieren relleno posterior, o sea, usted corta el talud y perfora, coloca el refuerzo, inyecta
funde una zapata y tensiona con un gato. Se arma el anclaje, entonces con varilla se coloca el anclaje dentro de la para colocarle la carga al bulbo. Y se tiene la pantalla. Cada ancla consta de varios elementos. El bulbo inyectado de lechada. Una longitud determinada del bulbo. Que el bulbo tenga 4, que tenga 8, que tenga 10, 12 metros. Dependiendo de la carga y del suelo, va a tener una longitud el bulbo. Una longitud libre. O sea, entre el bulbo y la huella del terreno debe dejarse una zona en la cual el refuerzo no tiene lechada. O sea, libre. Se puede colocar un forro protector de plástico, un forro, una tubería plástica entre la superficie y el bulbo para impedir que la lechada se adhiera al refuerzo en la longitud libre. Hay que dar una longitud libre. Se dice que mínimo 3 metros. Yo acostumbro 6, 8 metros de longitud libre. Un forro protector para garantizar la longitud libre. Una pantalla, una zapata, una cabeza o cabezote metálico sobre la cual se tensiona y se coloca la carga.
refuerzo, bulbo, longitud libre, estructura superficial, tensionamiento con un gato. El bulbo es muy importante. Que esté el refuerzo adherido al bulbo y que esté el bulbo adherido al suelo. Ese bulbo y ese refuerzo deben tener resistencia suficiente para resistir la carga impuesta por el gato y que no se deforme demasiado. O sea, hay que diseñar el bulbo, diseñar el refuerzo, diseñar la longitud libre, diseñar la fachada y el tensionamiento con un gato. ¿Cómo actúan? La fuerza aplicada por el gato se transmite al bulbo, el bulbo soporta el anclaje y esa fuerza sostiene la estructura o aumenta el factor de seguridad del talud. La fuerza transmitida por el ancla ayuda a equilibrar el sistema de fuerzas internas en el suelo. O sea, usted coloca una fuerza para equilibrar el talud, o para sostener la pantalla, o para sostener el muro, o para sostener la represa, para sostener la cimentación. Al yo colocar fuerza contra el talud con el gato al tensionar el ancla, se genera una fricción adicional en la superficie de falla. O sea, hay una superficie potencial de falla. Yo le coloco una fuerza normal. La fuerza generalmente debe ir normal a la superficie de falla. Entonces, la superficie de falla termina compresionada. Y eso hace que se aumente la fricción. O sea, al final hay una fuerza de tensionamiento, pero también una fuerza de fricción en el suelo que aumenta el factor de seguridad. Usted va a construir un muro. Antes de excavar, para construir el muro, el suelo se encuentra en un equilibrio. No se está moviendo, está quieto. Pero usted corta. Al usted cortar, el talud trata de moverse hacia afuera. El suelo trata de moverse hacia afuera. O sea, al excavar, se desconfina lateralmente y trata de desplazarse hacia afuera. Entonces, como uno trata de desplazarse hacia afuera, usted le coloca una fuerza ¿para qué? Para que no se mueva, para que no se desplace. O sea, las anclas tratan de impedir el movimiento del suelo. Entonces corta. El suelo trata de moverse y yo le digo, no señor, se queda quieto. Kranz, en 1956, sí, muchos años, explicó la acción de un anclaje como una fuerza que sostiene un bloque de suelo. Una manera de explicarlo, usted tiene una pantalla, en superficie unas zapatas, un ancla, y el ancla le sostiene esta masa de suelo que está entre la superficie del terreno, entre la pantalla y una superficie potencial de falla. O sea, esta fuerza sostiene este bloque, una manera de verlo. El bulbo sostiene la masa de suelo. Tiene un ancla, un refuerzo y una pantalla que arman esa masa de suelo. Es la forma como Kranz en 1956 explicó cómo funcionaban las anclas activas, cuando se estaban apenas inventando. Tenemos entonces en qué consiste un anclaje activo, cómo funciona, cómo es el tema de la tensión, cómo se diseña el bulbo, la longitud libre para transmitir la fuerza hasta el bulbo y cómo se aumenta el factor de seguridad en el talud. Muchas gracias.